Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa habitual. Pero hoy día con un capítulo bien particular, especial porque vamos a estar con un campeón del mundo. Este año se va a jugar la Copa del Mundo en nuestro país, dentro de poco nos estamos preparando para aquello, junto con Chilevisión, el Mundial Sub-20, donde esperemos que Chile pueda ser protagonista también, por lo relevante que es eso siempre para todos nosotros. Un Mundial Sub-20 que nos habla del futuro, que nos habla también de aquellos que son relevantes en el presente. Y por eso hoy día, y nos vestimos de gala porque tenemos un invitado especial, Juan Pablo Sorín, de larga trayectoria en el fútbol internacional, no merece gran presentación, salvo para alguno que lo linkeamos con el Mundial Sub-20, no solo porque viene al sorteo de nuestro país, sino porque tal como muestra la imagen del fondo, Juan Pablo, fuiste campeón del mundo. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias a ustedes, un placer estar aquí en Chile, en Chilevisión, a punto de realizar el sorteo. Y con este banner, así que más que agradecido, emocionado. Fue hace 30 años, sí. Pasa el tiempo y tenía el pelo corto, así que ha cambiado un poco, no solo la presencia física, me había cortado por pasalera en esa época, el pelo, pero fuera de broma, ese mundial es el que me cambió la vida, así como todos mis compañeros, ¿no? Claro, eso ocurrió el año 95. El equipo de dirección buscó esa imagen porque claro, es bueno que partamos hablando por ahí. Después tuviste una carrera increíble, ¿cierto? Lo podemos comentar también. Jugaste con algunos chilenos que para nosotros son muy significativos. Pero ¿cómo era el Juan Pablo Sorín de ese año 95? ¿Era un soñador? ¿Qué buscabas en el fútbol mundial? Porque todavía no sabías lo que te venía para el futuro. ¿Cómo es un chico que juega un mundial y que se corona campeón como les pasó a ustedes? Bueno, antes de ese mundial jugamos un sudamericano, como habitualmente sucede. Y antes de ese sudamericano viene una primera convocatoria a la selección. Todo ese proceso, cuando sos adolescente, estás llegando a una etapa en la cual la mayoría todavía no sabe qué quiere. Ya tenés que decidir qué va a ser de tu vida. Yo lo decidí con 12 años y yo quería ser profesional del fútbol. Recién empezaba a jugar como profesional en Argentinos Juniors y al mes ya estaba en la selección sub-20, la preselección, porque hay un montón de jugadores que vamos y se va haciendo el filtro, ¿no? el embudo hasta llegar el seleccionado final que compite, que representa a la selección de tu país. Y al mismo tiempo me convocó Daniel Pasarela para la selección mayor. Me pasó todo muy rápido y cada vez que hablo con los chicos, con las chicas jugadoras, les digo que primero hay que desearlo, ¿no? Visualizarlo, pero fundamentalmente hay que estar preparado y para eso necesitas la preparación física, la preparación táctica, técnica, lógicamente, pero también la emocional. Y las familias son muy importantes y los amigos son muy importantes, las parejas de cada jugador o jugadora. Y bueno, lo viví con muchísima intensidad, como un sueño llegar a la selección argentina y ni hablar de ser campeón. Ser campeón del mundo. Tenías ya un puñado de partidos en primera división con argentinos cuando te convocan a la selección sub-20. Sí, las cosas han cambiado mucho. En esa época éramos pocos los que teníamos contrato siquiera en la selección sub-20. Hoy se puede hacer un paralelismo quizás con la sub-17, ¿no? Que son pocos los que no tienen contrato ya en esa categoría. Y éramos pocos los que jugábamos en el fútbol profesional. Un muy conocido por ustedes, un gran maestro, que era el entrenador nuestro, José Néstor Peckerman, justo con todo su staff, Hugo Tocali, Salorio, Urtasun, fue nuestro guía y quien llevó adelante un proceso de juveniles que venía de una manera totalmente distinta en Argentina para jugar su primer torneo sudamericano y luego el primer mundial. Y por suerte no fue bien porque yo creo que la era Peckerman cambia, así como Menotti, así como Bilardo y otros grandes entrenadores del fútbol argentino, le trae algo nuevo al fútbol argentino, que es la reivindicación del fútbol de formación y las selecciones juveniles. Por eso Argentina es la mayor vencedora de mundiales sub-20 con 6. Hasta que jugamos nosotros solamente la había ganado una vez y solamente esa copa, esa que ven ahí, la había levantado Diego Armando Maradona. Claro, la generación de ustedes es la que gana después de mucho tiempo, después de Maradona. Pero mira, yo estaba revisando los nombres de aquella nómina del 95 y en general, evidentemente hay nombres que muchos llegaron a la primera división, se consolidaron, pero cuando uno revisa los nombres, el tuyo evidentemente es el más destacado.
pero en general no fueron esa generación, lo que habla muy bien del trabajo de Pekerman probablemente, porque fueron un gran equipo, una gran selección, pero después individualmente no hay tantos nombres descollantes a nivel mundial, como ocurrió, por ejemplo, con el Kun Agüero, con otras selecciones argentinas campeonas del mundo que sí tuvieron nombres muy, muy descollantes. Sí, voy a la defensa de mis compañeros primero. Quizás no tuvieron tanto brillo individual como otros jugadores que, por ejemplo, ya en Malasia 97 tenías Riquelme, Cambiaso, Aimar, Placente, propio Scaloni, el Cucho Cambiaso, ¿no? De mi generación, quizás Ibagaza, jugando en el Atlético de Madrid, en el Villarreal, en el Mallorca, Leo Biagini, que luego fue campeón con el Atlético de Madrid, pero es verdad que las próximas generaciones tuvieron un proceso más rápido, y creo que tiene que ver justamente con esa evolución del fútbol juvenil y la importancia de ser jugador de selección. Por eso siempre lo nombro a José, y de hecho hicimos una película que ojalá se pase en Chile en algún momento, luego hablaremos con los directivos, pero se llama Érase una vez en Qatar, y contamos la historia y la estrenamos justo antes del Mundial Mayor de Qatar, para contar la historia antes de la historia, por lo que era Qatar, pero aparte y fundamentalmente para contar los valores de la adolescencia, cómo era la adolescencia en los 90, la importancia de la amistad. Y en esa película, en ese documental, nos acompaña Brasil y España, que eran los grandes candidatos que llegaron a Qatar junto con Portugal, ¿no? Que fuimos los 4 semifinalistas. Sí, está bueno el dato, una linda historia. Para los chilenos también ese mundial tiene un recuerdo, porque teníamos una muy buena generación que había sido el 93, había sido tercero en el Mundial Sub-17, donde venía el Seba Rosenthal, donde estaba Manuel Frank Lobo, Tapia, Dante Poli. Exacto. Era una generación de la que se esperó mucho y que después fueron muy relevantes hicieron muy lindas carreras también a nivel individual. Sí, es importante destacarlo, ¿no? Que creo que también estaba en la mano de José, porque había tenido varios de ellos en Colo-Colo, cuando había estado aquí en las inferiores. Exactamente. Y esa selección hizo un gran torneo sudamericano, venía de esa sub-17 de la que nombras, y quizás en el Mundial no tuvo una performance parecida, pero esos jugadores se destacaron y fue un gran partido, me acuerdo, en Bolivia en el Sudamericano fue un partido de estos que era como una final anticipada también. Sí, Juan Pablo, bueno, el tiempo siempre nos va apremiando, entonces hay varios temas que queríamos tocar contigo, más allá que estás hoy día por el Mundial Sub-20 y que nos honras con tu presencia en aquel sorteo. Hace poquito rato cayó el Betis de Don Manuel Pellegrini, lamentablemente fue goleado, ganaba 1-0 hasta el entretiempo, después se vino abajo con el Chelsea, pero bueno, independiente del partido de turno, ¿cierto? Tú pudiste trabajaste con Manuel, fuiste su dirigido. Mi pregunta va porque uno lo que se plantea acá es como esos técnicos de autor, ¿no? Yo creo que ese es el título que los equipos de Pellegrini son de autor. Creo yo, y te pregunto a ti, que es distinto vencer con el Real Madrid, con el Barcelona, que tiene muchos méritos, o con el Bayern Múnich, que tiene todos los méritos que quiera, pero distinto es darle un valor a un equipo que habitualmente está en otra línea. Yo siento que ese es un poco la mirada de Manuel, ¿no? Aparte es la primera final en la historia del Betis en Europa, si no me equivoco. Sí. Hizo una campaña fantástica. Y la idea, ¿no?, de Manuel Pellegrini junto con Rubén Cousillas y todo el staff, con Cousillas me tocó debutar en primera cuando todavía él jugaba, entonces nos conocemos hace muchos años, en el año 94 en Argentinos Juniors, y consiguió una evolución de meterlo muchos años consecutivos en Europa al Betis, que no venía en esa secuencia, y tener un estilo. Tener un estilo de juego, tener un estilo ofensivo, poner a los creativos. Hubo momentos que este Betis terminó jugando con Lo Celso, con Isco, con Anthony. Fue muy bueno el trabajo también de la dirección deportiva en cuanto a las incorporaciones, porque contratan a Johnny en la mitad de la cancha, a lo de Anthony trayéndolo y resurgiendo en el fútbol europeo. Dándole una nueva vida a Anthony. Sí. Le dio otro brillo al ataque. Entonces hay que destacar la campaña. Lógicamente, cada entrenador sabe en qué se equivoca y por qué le falta quizás ese punch final, pero no es la primera vez que le sucede. Lo hemos hecho juntos cuando llegamos a semifinal y estuvimos ahí de estar en la final con el Barcelona en el 2006 con el Villarreal, en la primera Champions que jugaba el Villarreal. Y si jugamos en la Champions es porque habíamos estado peleando campeonato el año antes,
porque no teníamos miedo de ir a jugarle a cualquier rival. Entonces también la conformación de sus equipos, yo creo que siempre las hace con la idea, con la mentalidad de ir a buscar los partidos. Y él acostumbra a decir la seguridad defensiva, ¿no? La solidez defensiva. Pero bueno, para destacar entonces lo que ha hecho, no solo en el Betis, sino en los equipos que ha estado. Claro, en Málaga, Villarreal. Más allá de diferencias que hemos tenido, porque hemos tenido diferencias y es normal que suceda cuando tenés jugadores temperamentales y te llevan también para eso, ¿no? Sí, las tuviste como jugador con Manuel. Claro, pero ese Villarreal me imagino que igual queda incrustado un poco en tu carrera, porque más allá de que pasaste por equipos gigantes en general, tu carrera siempre estuviste, a pesar del recorrido amplio, siempre estuviste en equipos de la alta línea. Pero ese Villarreal marcó una época. Yo fui después a la presentación de Matías Fernández, tú ya habías salido para ese 2006, ¿sí? Sí, justo me había ido. Justo te habías ido, porque Matías sale el mejor jugador acá de América y lo acompañábamos y fuimos, pero tú ya estabas fuera de Sí, justo me había ido después del Mundial 2006. Yo creo que tiene que ver la simpatía del Villarreal, como quizás ahora puede suceder con el Betis, es que no solamente, como lo decías al inicio de la pregunta, no solamente es ganar, sino la manera en la que buscas ganar esos partidos. Cuando querés tener la posesión, cuando buscas ser protagonista, cuando intentás poner los jugadores para que tu equipo, no importa quién esté enfrente, busque el resultado, es ahí cuando tal vez podés imponer una idea o por lo menos morís con tus ideales plasmados dentro del campo de juego. Y nuestro Villarreal tenía mucho cacique porque veníamos varios de equipos importantes, quizás de Sudamérica. Yo fui casi siempre equipos grandes en Europa y cuando me llama el Villarreal, el Paris Saint-Germain no hace uso de la opción, un poco un capricho del entrenador, me tengo que volver a Brasil, me va a buscar Llanesa, que era el director deportivo que siempre estaba atento, y cuando hablo con los jugadores, con Román, con el Vasco, Arruabarrena, me dicen, no, vení porque el proyecto, la idea es que sea cada vez mayor. Y bueno, al final el Villarreal termina siendo campeón de Europa League con Unai Emery a la cabeza, que hoy está en el Aston Villa, y vuelve a estar en Champions League y estuvo peleando por competiciones europeas. Entonces ahí tiene que ver la familia Roy, llevar de un pueblo, ¿no?, y un equipo supuestamente chico a la élite europea no es fácil. No, claro que no. Tocaste tangencialmente. Perdón, estoy con la batería. Lo de Anthony. Dale. Lo de Anthony, y me quedo dando vuelta. ¿Dónde fuiste realmente feliz en los equipos que pasaste? ¿Hay uno que tú digas, este fue, más allá del momento futbolístico, yo digo como el momento de vida de los clubes por donde pasaste? Yo soy feliz con el fútbol. O sea, he sido feliz en todos lados, incluso en los lugares donde más sufrí, que quizás fue el Hamburgo, porque justo me agarraron lesiones que no pude jugar tanto como yo quería. Pero yo soy feliz hasta el día de hoy con el fútbol. Mi casa está llena de pelotas, yo juego y creo que es bueno pasarle ese mensaje a la juventud, a los chicos, a las chicas que aman el fútbol y de repente le meten mucha presión desde muy pequeños. Hay que jugar, hay que divertirse, hay que disfrutar de este deporte maravilloso que aparte es una gran inclusión, es una gran herramienta de inclusión. Pero bueno, si tengo que nombrarte, desde Argentinos Juniors, del cual soy hincha, después pasar por River, donde fueron 4 años maravillosos, ganamos Copa Libertadores, Supercopa, cuando eran los campeones de la Libertadores todos, los torneos locales. El fútbol que jugamos en ese River era casi total. Eran casi 2 equipos que podían ser cualquiera de los 2 titulares y fue maravilloso pertenecer a ese equipo. Tú sabes que en esa época Chile estaba totalmente conectado con ese River. Claro. Mucho más incluso que el de hoy, donde claro, está Paulo Díaz y hay cierta cercanía, evidentemente, pero yo creo que nunca en la historia de este país hubo tal vinculación al River como ese River que nombras tú, evidentemente por la presencia del Matador. Sí, pero... sí. Por Marcelo, pero aparte, bueno, Marcelo que es un gran amigo, ojalá cenemos esta noche, porque estaba Enzo Francescoli, porque estaba Hernán Crespo, o se había ido Crespo y llegaba Cruz y Marcelo Gallardo y Ariel Ortega. Y uno ve que tienen una gran amistad. Florecía el fútbol por todos lados. Yo creo que es un equipo que, no sé, cuando uno lo ve de afuera, porque por distintas circunstancias, uno siempre nos ha tocado cubrir a Marcelo, hemos estado en distintas cosas con el Matador. Yo siento, y por lo que lo veo con las amistades, contigo, con Gallardo, ese equipo dejó mucho más, una cuestión más allá del fútbol incluso. Sí, claro que ayudan siempre los éxitos y ser campeones, pero la convivencia, lo que te transmitían los líderes, a mí me enseñaron a ser líder también en ese equipo. Por más que yo había sido capitán de la selección sub-20 y había adquirido cosas de chico en las inferiores o con entrenadores o jugadores, compañeros que había visto,
Hernán Díaz, Leonardo Astrada, Germán Burgos, Sergio Berti, Enzo Francescoli, cada líder a su manera de transmitirlo. Fue un grupo sensacional que hasta el día de hoy seguimos siendo muy amigos todos y que cada vez que nos encontramos, aunque sea con uno, es como si no hubiese pasado el tiempo. Eso te lo da el vestuario. Pueden haber diferencias, como siempre las hay, pero el vestuario, cuando la pasás bien, cuando te puteás dentro de la cancha, pero luego cuando termina el partido te abrazás porque sabés que estás por el mismo objetivo, eso es inquebrantable. Luego he tenido momentos increíbles, no me quiero olvidar, porque tanto Juventus, ahí sí como un máster de experiencia junto a Ravanelli, Del Piero, Luca Vialli, que ya se nos fue, Paulo Sousa, Antonio Conte, ahora campeón, Deschamps, técnico de Francia, o sea, Chiro Ferrara, estuve con gente increíble, Marcelo Lippi como entrenador, luego Cruzeiro, con todo lo que es argentino en Brasil, le debo mucho también a la gente del Cruzeiro, el cariño, Paris Saint-Germain, ahora vamos a alentar al París este fin de semana por la Champions. Son todas etapas preciosas de mi vida, por eso siempre me gusta nombrarlo. Incluso el momento duro del Lazio, de llegar y que quiebre el Lazio, a todos los hinchas yo siempre me siento, soy muy agradecido, pero además mantengo esa lealtad. Creo que es muy importante que mantener esa conexión, aunque a veces no sea palpable. Hay una conexión invisible, un hilo invisible que es, el hincha sabe que vos estás pensando en él. Yo jugaba porque me gustaba ir a la cancha, porque disfrutaba de chico, porque fui al alcanzapelotas, porque soñaba un día ser profesional. Cuando jugué por primera vez, un 9 de septiembre del 94, dije, acá no me quiero bajar nunca más. Y al mes estaba en la selección y menos de un año era campeón del mundo. Por eso digo que ese campeonato también, levantar esa copa, que en esa época, y tengo que pasar el chivo, se llamaba Copa Coca-Cola, la había levantado Maradona antes, que venía de mi mismo club, Argentinos Juniors. Mira. Entonces hay tantas conexiones que yo sé que siempre hay cosas para criticar y cosas para hablar sobre la superficialidad del fútbol, pero es tan profundo este sentimiento. El fútbol es arte, en el fútbol se puede improvisar en todo momento y el que es menos poderoso le puede ganar a aquel que tiene todo el poder adquisitivo. Eso no se da en casi ningún aspecto de la vida. No, y en tantos otros deportes también, que es difícil que se dé esa conexión de esa manera. A propósito de los sub-20 y del fútbol moderno, ¿tú ves, por ejemplo, en Yamil Lamal un tipo de jugador distinto? Me refiero no necesariamente a si es más, menos que este otro, más gambeteador o no, como la fisonomía o el tipo de juego, como que hay algo distinto que no habíamos visto. ¿Qué te pasa a ti? Sí, ya cuando lo nombran, recuerdo de estar viendo los partidos de Lamine en el estadio con mi hija, incluso en el estadio del Villarreal, le dije, vos seguilo, nada más seguilo. Creo que tenía 16 años en ese momento. Y no solamente por las gambetas, la desfachatez, el talento que tiene y que nunca se le acaba el repertorio, que eso ya es extraordinario y se ve poco. A mí lo que me llamó mucho la atención y lo que le decía a mi hija es que hace efectiva, de 10, hace efectiva 9 o 8 pelotas. Eso no es común ni hasta con un jugador de experiencia. Él termina la jugada siempre con un centro, con un pase de gol, con un remate al arco. La gambeta tiene un porqué y además de todo eso hace más bonito este deporte. Entonces es el jugador que hay que pagar una entrada para ir a verlo y que hay que agradecerle a la cantera, a la Masía, cómo lo han cuidado en el Barcelona y que sigan saliendo más. Tiene una facilidad. Y no compararlo porque le hacemos mal. Sino. Por eso te decía yo, porque la sensación de uno afuera, que es de fierro, los de afuera somos de palo, como la sensación de que estás viendo algo que en términos generales no has visto, que no es Messi, no es Maradona, no es Pelé, no es ni más ni menos. Es distinto a lo que uno tiene como en la retina. Uno ve esa facilidad, por ejemplo, para sacar los tiros y clavar las pelotas al ángulo, casi sin un gran esfuerzo físico de sacar el latigazo. Total. Y aparte también, en los momentos más difíciles, como fue la semifinal con el Inter, de repente salió el mejor Lamine. Esas cosas de rebeldía ante la dificultad, como decía el gran Marcelo Bielsa, también lo tiene. Entonces cada vez le va aportando más cosas a su currículum, a su carrera. Ojalá que pueda seguir esa línea y que siga creciendo, que lo veamos por muchos años como hemos visto jugadores
que quizás han tenido solamente una temporada o dos y nos da como dolor, ¿no? Cada uno tiene su derecho a hacer lo que quiera con su vida, pero ojalá que tengamos Lamine por mucho tiempo. Se nos pasó el tiempo volando, ¿no? Nos queda muy poquito para cerrar. Quizás la última para hablar también de Argentina en la antesala de una Copa del Mundo en el 2026, de esta Argentina que viene de ser bicampeona de América, de ser campeón mundial también. ¿Cómo ves este proceso de Argentina de la mano del sorprendente Scaloni? Yo lo digo sorprendente de afuera porque quizás él tampoco está tan emparentado con lo que uno está acostumbrado culturalmente del espejo del argentino, ¿no? No es como el prototipo clásico, me parece que le ha dado una identidad distinta incluso a la selección. ¿Cómo lo ves tú y lo ves sobre todo de cara al Mundial? Mirá cómo son de importantes los formadores, que Scaloni, Aimar, Samuel, los tres estuvieron en Malasia. Y desde una mesa colectiva hasta juegos para acercar a las diferentes generaciones o a las diferentes personalidades dentro de un grupo, ya lo hacía José Néstor Pekerman con todo su staff, que seguramente Scaloni y Pablo y Walter rescataron, y el Ratón Ayala, lógico, y todo el staff rescataron cosas de ahí como de sus grandes maestros, por otros lados. Es una selección en la Argentina que tuvo en Scaloni un gran líder, no solamente por asumir en un momento muy delicado, sino también por la renovación que le dio, en cómo fue incorporando jugadores con inteligencia a tal punto que casi sin experiencia de selección jugaron un mundial como si hubiesen jugado 3, ¿no? El caso, no sé, de Julián, de Alexis, de Enzo, ¿no? Mismo el Dibu, que bueno, pasaron cosas y sin embargo se adaptó, pero él lo bancó también en ese momento, dijo, no, este es nuestro arquero. Y Armani también decía, sí, es nuestro arquero y es el mejor. Y conformaron una convivencia junto a la renovación y junto a los jugadores que ya tenían experiencias y galones, que se sintieron muy parte de eso que se estaba conformando porque estaban todos por el mismo camino. Cuando hay un solo camino, está bien, puede pegar en el palo y no entrar, pero te das cuenta que una selección tiene mística de campeona y puede salir de cualquier situación. Incluso en una final del mundo, 70 minutos brillantes, que te complica, y sin embargo Argentina todo el tiempo fue superior a Francia. Entonces, chapó para Lionel, muy feliz por ellos, haber sido compañero, amigo de los chicos, y muy orgulloso de tener un cuerpo técnico de jugadores con la capacidad y la claridad mental y la humildad, que es lo que ellos transmiten, ¿no? Humildad, superación y hambre, todo el tiempo querer más. Ojalá que lleguemos de esta manera, ojalá que Leo esté y ojalá que sea otro gran mundial para Argentina. Juan Pablo, un privilegio para nosotros que nos hayas acompañado, que nos hayas otorgado todo este tiempo. Nosotros vamos a ir cerrando este capítulo con un campeón del mundo a puertas del Mundial Sub-20 también en nuestro país y reiterando lo de siempre, la invitación para que nos acompañen en el Mundial y bueno, en este capítulo, gracias Juan Pablo por haber compartido con nosotros y toda la suerte del mundo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la recepción y nos vemos, quién sabe, en la Copa del Mundo. Claro que sí, invitado totalmente al Mundial Sub-20 además. Así que acá dejamos el capítulo de hoy con un campeón mundial y el abrazo para todos como siempre. Nos reencontramos. Que estén muy bien. Chao, chao.